tu mente, en tu corazón, es esta. En medio del conflicto espiritual en el que la iglesia está envuelta, los cristianos no estamos solos. Dios está con su pueblo y ha provisto medios para nuestra preservación. Esa es la verdad central de mi mensaje en esta mañana, que voy a estar demostrándole a la luz de los versículos 7 al 14. Solo voy a repetir nuevamente y luego voy a ponerlo en inglés en pantalla. Dice, en medio del conflicto espiritual en que la iglesia está envuelta, los cristianos no estamos solos. Dios está con su pueblo y ha provisto medios para nuestra preservación. Y ante esa realidad, hermano, la iglesia debe decir amén. Amén, porque ciertamente la guerra espiritual es inevitable, estamos en guerra, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, con su pueblo, y no solamente eso, sino que Dios también ha provisto medios para nuestra preservación. Hermanos, y esa es la verdad que vamos a estar enfatizando en esta mañana. Y parte de esos medios que Dios ha provisto, hermanos, para nuestra preservación es precisamente la revelación que nos ha dado en su palabra, a la cual debemos prestar atención. Ahora bien, para nosotros poder avanzar victoriosos en medio de la guerra o conflicto espiritual en que nos encontramos, es necesario, es imperativo que podamos entender en primer lugar cuál es el origen y la causa del conflicto espiritual. ¿Cuál es el origen y la causa del conflicto espiritual? Y la razón por la cual este punto es tan importante, hermano, es porque cuando nosotros entendemos cuál es el origen y cuál es la causa por la cual estamos en guerra, nosotros estamos en la posición entonces de usar los recursos apropiados que Dios ha provisto para nosotros en medio de este conflicto. Yo quiero que tú mires conmigo en los versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, si usted recuerda, el domingo pasado nosotros concluimos en el versículo 6, y el versículo 6 nos dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado para Dios para ser sustentada allí por 260 días. Quiero que pienses por un momento en la continuidad que hay entre los versículos 1 al 6 y los versículos 7 hasta el final del capítulo. En los versículos 1 al 6 nos enseña, nos instruye acerca de la naturaleza de la iglesia y nos da una introducción a este conflicto en el que la iglesia se encuentra. Y si usted recordará, cuando vimos nosotros, hermanos, en los versículos 1 al 6, la semana pasada, vimos que el dragón se paró delante de la mujer, ¿para qué? Para devorar al hijo. Ahora, el versículo 7 en adelante nos presenta una perspectiva celestial de lo que está pasando en la tierra. ¿Por qué el dragón, que es Satanás, quería devorar al hijo de la mujer, que es Cristo? ¿Por qué el dragón persiguió a la mujer y quería destruirla? ¿Por qué en el versículo 17 se nos dice que el dragón, enfurecido contra la mujer, salió para hacer guerra al resto de su descendencia? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón del conflicto? El versículo 7 en adelante, específicamente el 7 al 9, provee la perspectiva celestial, nos provee una visión celestial de un conflicto que está teniendo lugar en la tierra. Lo que está pasando en la tierra, lo que pasó con la
guerra, y lo que pasa con la descendencia de la mujer en la tierra, acá en la iglesia, tiene su origen en un conflicto celestial. Esta guerra espiritual en la cual nosotros nos encontramos tiene su origen, tiene su contrapartida, hermano, en el cielo. Y esto lo vemos en el hecho de que el verso 7 dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón, dice la Biblia, y sus ángeles lucharon. Está presentándonos aquí, ¿qué cosa? Este conflicto que hubo en el cielo. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿a qué se está refiriendo este texto? ¿Cuándo ocurrió este conflicto? Y el texto mismo nos da la respuesta. Mira el versículo 8: pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y mira lo que dice el versículo 9 al final: fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, dice, hermano, mira, yo quiero que tú saltes por un momento al versículo 12. Dice: por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar. Dice el texto: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo que la Biblia nos está presentando en estos versículos es lo siguiente: hubo un conflicto en el cielo entre el dragón, que es Satanás, y sus ángeles. Como resultado de ese conflicto, dice que Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles combatieron, hicieron guerra contra el dragón y sus ángeles, y el dragón de los ángeles y sus ángeles no pudieron vencer. Y dice el texto que no se halló lugar para ellos en el cielo, sino que fueron arrojados a la tierra. Y el versículo 12 termina con un lamento: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto, hermanos? Lo que nosotros estamos leyendo en estos versículos tuvo lugar cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Yo quiero que tú mires conmigo por un momento algunos textos bíblicos que nos dan luz en esta verdad. Vamos todos a buscar Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 14, y luego vamos a leer versos 16 al 17. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 14. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 14. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 14. Amén. Amén. Voy a leer el texto, hermano. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 14 dice: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile. Vamos a ir despacio en este pasaje. Aquí Ezequiel está recibiendo una orden del Señor. ¿Y cuál es la orden que él recibe? Eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile. Hermanos, ¿qué significa? ¿Qué es una elegía? Una elegía, hermano, era como una composición musical, como un canto, una poesía que, hermano, que se usaba o era compuesta para expresar el lamento por un evento catastrófico que había ocurrido. Y Ezequiel recibe esta orden del Señor: haz este canto para expresar el lamento por algo que ocurrió. Y dice, hermano, que la elegía tenía que ver sobre el rey de Tiro. Ahora, antes de profundizar en este versículo, yo quiero que usted, hermano,
entienda algo. Las profecías del Antiguo Testamento generalmente tenían un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro. Aunque en este caso específico, la profecía en su cumplimiento inmediato tenía que ver con Tiro, el rey Tiro, para hablar de la catástrofe que iba a ocurrir en su reino. Esta profecía, hermano, este canto anunciaba el lamento de algo mayor, la rebelión de Satanás en el cielo. Y la razón por la cual lo sabemos es que cuando usted, esto se hace evidente porque cuando usted va profundizando y leyendo este pasaje, usted se da cuenta, hermano, que es imposible que Tiro tuviera las características que aquí se mencionan. Por ejemplo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La anchura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Hermanos, este texto describe el origen de Satanás. Y si usted prestó atención al texto, usted se da cuenta que Satanás no siempre fue Satanás. Él era un ángel de luz. Él fue un ser creado por Dios. Y hermano, mira las palabras que usa Dios para describirlo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Satanás era un ángel, un arcángel, hermano, que era hermoso. Tenía como función proteger. Dice que era un querubín protector de alas desplegadas. Y dice, hermano, el texto, no quiero que pierdan de vista esto porque es importante. Dice, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Vamos a saltar al verso 16 y 17. Dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que te vieran. Y dice, hermanos, dice, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que te vieran en ti, para que vieran en ti un ejemplo. Hermanos, este conflicto espiritual en el que nosotros nos encontramos tuvo su origen en el cielo cuando Satanás se llenó de orgullo y de arrogancia, hermano, por causa de su hermosura y su sabiduría, y quiso ocupar el lugar de Dios. Hubo una rebelión en el cielo. Satanás, este ángel de luz, que era un ángel de luz, hermanos, quiso, debido a la hermosura que Dios le había dado, quiso ser, hermano, ocupar ¿qué cosa? El lugar de Dios. Y Dios es ahí donde está este conflicto entre los ángeles en el cielo. Satanás es derrotado y con ellos una porción de los ángeles, y son arrojados a la tierra. Cuando Satanás es arrojado a la tierra y vio que no pudo darle, como diríamos en buen español, un golpe de estado a Dios, Satanás dirigió su atención al hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que cuando Satanás tienta a Eva y a Adán, él le dice,
Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol porque Él sabe que el día que ustedes comieran de ese árbol, ustedes iban a ser semejante a Dios. Él puso en el corazón del hombre ese deseo de ser semejante a Dios, de vivir en independencia de Dios. Amados hermanos, y quiero que notes que cuando esto ocurrió en Edén, el diablo fue arrojado a la tierra. Por eso el texto dice: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha sido enviado a usted y va con mucho furor, porque sabe que tiene poco tiempo. Ahora, hermanos, no quiero que pierdan de vista, si usted ha leído la Biblia, que en Génesis capítulo 3, verso 15, que es un texto que se ha leído mucho en nuestra iglesia, la Biblia habla, hermanos, de cuando Dios da por primera vez el Evangelio en la creación. Vamos todos a ir a Génesis 3:15. Porque aunque lo sabemos de memoria, no quiero leerlo de memoria, quiero leerlo en la Escritura. Génesis 3:15. Amén. Quiero que notes que esto es un detalle que muchas veces nosotros pasamos por alto cuando leemos este versículo, que la primera vez que Dios proclama el Evangelio en la creación, Dios proclama el Evangelio y se lo dice directamente ¿a quién? A Satanás. Y esto es importante, hermano, por lo siguiente. Dice el verso 15, o sea, el verso 14, vamos a leer desde el 14, dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Hermanos, el Evangelio es la respuesta de Dios al conflicto, este conflicto espiritual que Satanás provocó en la tierra. Dios, hermano, no se quedó callado. Satanás se rebeló, fue arrojado a la tierra, empieza este conflicto espiritual y Dios proclama a Satanás la solución final. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. El Evangelio es la proclamación no solamente de la suficiencia de Cristo para nuestra salvación, sino que también el Evangelio es la proclamación de la victoria final sobre Satanás, es la proclamación del final de este conflicto espiritual que tuvo su lugar en el cielo, o que tuvo su origen en el cielo. Ahora bien, hermanos, la razón por la cual esto es importante es porque, como te decía al principio, debido a esta realidad, tú y yo tenemos que mirar nuestras vidas a la luz de este conflicto. Cada una de nuestras circunstancias, cada uno de los eventos que tú y yo como iglesia enfrentamos, hermano, no está desconectado de esta realidad. Tú y yo estamos en guerra. Tú y yo estamos en guerra. Y es importante, hermano, que tú y yo sepamos esta realidad, pero también sepamos cómo podemos enfrentar este conflicto. Y esto me lleva de la mano a mi segundo punto en esta mañana: la expresión visible del conflicto espiritual. Ya vimos, hermanos, cuál es el origen y la causa. Ahora vamos a considerar la expresión visible del conflicto espiritual. Y al considerar la expresión visible de este conflicto espiritual, vamos a estar mirando específicamente, hermanos, cómo este conflicto se desarrolla en nuestro día a día, cómo este conflicto que es espiritual se hace visible en tu vida y en tus circunstancias. Mira conmigo, hermano, vamos a regresar a Apocalipsis. Mira conmigo el versículo 9. Apocalipsis capítulo 9.
capítulo 12, perdón, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Verso 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, ¿cómo este conflicto se hace visible? Bueno, si usted ha venido siguiendo la lectura, usted sabe que en el contexto de estos versículos, el versículo 9 específicamente, que ya leímos, habla, hermano, del dragón y lo describe con dos palabras. En el versículo 9, el dragón es descrito, o se le da un nombre. Dice: el diablo y Satanás. La razón por la cual esta asignación de nombres al dragón es importante es porque, en primer lugar, nos enseña, revela para nosotros cuál es la identidad del dragón, para que no nos quede duda. Este dragón no era una figura de la mitología griega. Este dragón no representa una nave espacial o un helicóptero. Este dragón es una figura, es una imagen visual que representa a una persona en específico: Satanás y el diablo. O sea, usa esta palabra, estos dos nombres, Satanás y el diablo, y la serpiente antigua describen a la misma persona, a Satanás. Ahora, la razón por la cual en el texto se usan estos tres nombres, porque estos tres nombres describen no solamente la identidad de este individuo, sino también la naturaleza de sus artimañas. Cuando dice la serpiente antigua, está llevándonos de regreso ¿a dónde? A Edén. A la serpiente a través de la cual Satanás tentó al hombre. Ahora, la palabra, hermano, Satanás significa adversario. Y la palabra diablo significa, hermano, difamador, mentiroso. Y eso es precisamente, hermano, lo que Satanás hizo en el principio. Satanás es el adversario del pueblo de Dios. Y una de las artimañas que él usa, hermano, es precisamente difamar, distorsionar el carácter de Dios en la mente y el corazón del pueblo de Dios, para provocar que el pueblo de Dios se rebele contra Dios y abandone a Dios. Y esto lo vemos, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero si usted presta atención a Génesis capítulo 3, si usted lo ha leído, dice la Biblia, hermano, que Satanás, siendo uno de los animales más astutos en la creación, vino a la mujer y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Y ahí comienza este debate entre la mujer y Satanás. Y en este debate, hermano, fíjate lo primero que Satanás dice: con que Dios te ha dicho. Hermano, Satanás sabía exactamente cuál fue el mandato que Dios le dio, pero él quería distorsionar el carácter de Dios en la mente de Eva. Mira que Dios tan malo es este. No puedes comer de los árboles que él ha creado. ¿Qué clase de Dios es ese? Y Eva le responde, y Satanás le responde a Eva después y le dice: no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que ustedes coman de este árbol, de este fruto, ustedes van a ser como él. Dice la Biblia que Eva vio que el árbol era agradable a la vista y bueno para comer. ¿No dice eso el texto en Génesis capítulo 3? Hermanos, fíjate estas dos cosas que Satanás hizo. Uno, distorsionó el carácter de Dios en la mente de Eva. Dios no es tan bueno como él quise ser. Él no quiere que ustedes disfruten de lo que él ha creado. Él no quiere, él quiere, Dios quiere que ustedes estén sometidos a él cuando él sabe que ustedes pueden ser igual a él. Ustedes pueden vivir independiente de él. Ustedes no necesitan a Dios. Dios no es tan bueno como ustedes creen que él es. Y dice la Biblia que como resultado Eva fue engañada y el árbol del cual Dios dijo no comas de él porque el día que comieres ciertamente morirás. Dice la Biblia que Eva lo vio como un árbol agradable a la vista y bueno para comer por causa del engaño de Satanás. Hermanos, si yo te pregunto, ¿no es eso lo que Dios hace en la mente de los cristianos hoy en día? ¿Satanás? ¿No es eso lo que Satanás hace cuando tú vas a través de las crisis de tu vida, las dificultades? ¿No es eso lo que Satanás, hermano, produce en nuestra mente? ¿No es ese intento de Satanás, hermano, no es el mismo intento de distorsionar el carácter de Dios en tu mente? Y empezamos a cuestionar no la existencia de Dios, sino su bondad, su misericordia, y empezamos a atribuirle a Dios despropósito. Empezamos, hermanos, fíjate la secuencia de eventos. Satanás distorsiona el carácter de Dios en tu mente. Como consecuencia empiezas a cuestionar el carácter de Dios, el carácter santo y bueno de Dios, y en consecuencia traes a Dios y lo sientas en el banquillo de los acusados y empiezas a cuestionar a Dios y empiezas a acusar a Dios. Y eso ocurre como parte de este conflicto espiritual en el que tú y yo nos encontramos. Es una guerra por tu alma. Es una guerra por tu adoración. Y Satanás está, porque sabe que tiene poco tiempo, él constantemente está distorsionando, tratando de distorsionar el carácter de Dios en la mente de los cristianos. Para que dudemos de él, para que dudemos de su bondad, para que dudemos que verdaderamente Dios es bueno y todo lo que él hace es para la gloria de su nombre y nuestro bien. Porque de esa manera es fácil deslizarnos y rebelarnos contra Dios, como mismo Satanás lo hizo. Amados hermanos, pero también esta guerra espiritual se hace visible, hermanos, a través de falsas doctrinas que se levantan en medio de la iglesia para dividir y destruir la iglesia. Mira conmigo, hermanos, por un momento, los versículos 13 al 15, al 16. Verso 13 al 16. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Hermanos, ¿qué significa esto? Bueno, para nosotros poder entender el mensaje detrás de estas palabras, tenemos que interpretar una vez más Apocalipsis dentro del contexto, hermanos, de la Biblia. Recuerde siempre esto. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia. La Biblia, hermano, interpreta la Biblia. Cuando hay un texto que no entendemos, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar otros textos bíblicos que hablen del mismo tema con más claridad. Ahora,
Si usted, fíjense, hermano, quiero llamar la atención de ustedes al verso 15. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Si usted recuerda, cuando en el principio del Apocalipsis, cuando Juan ve la visión de Cristo, dice que de la boca de Cristo salía una espada aguda de 2 filos. ¿Se recuerdan de eso? Ahora, aquí está usando Juan la misma imagen. De la misma manera que la palabra de Dios, la espada de doble filo que sale de la boca de Dios, el agua que sale de la boca de la serpiente es un arma que el diablo usa para hacer guerra contra la simiente de la mujer o la descendencia de la mujer. Ahora, ¿cuál es esa arma? Bueno, amados hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo la Biblia usa la metáfora del agua. Yo quiero que todos ustedes vayan conmigo a el Salmo 144, versos 7 al 8. Salmo 144, versos 7 al 8. Todos lo tienen, hermanos. La razón por la cual quiero que veas este salmo es porque yo quiero que tú veas que esto no estamos sacando, hermanos, del aire, sino que tiene su trasfondo bíblico. Dice, todos lo tienen. Dice, extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de los extranjeros, cuya boca habla ¿qué cosa? Falsedad, y cuya diestra es diestra de mentira. En la escritura se usa el agua muchas veces, la imagen visual del agua, como una metáfora de lo que es falso y de lo que es mentira. Por eso el salmista en este salmo ora y dice, extiende tu mano de lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas. Y el texto te explica cuáles son las muchas aguas. Él dice, de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Ahora, yo creo que tú compares ese versículo con otro versículo de la Biblia. Hechos, vamos a ir todos a Hechos capítulo 20, versos 29 al 32. Hechos capítulo 20, versos 29 al 32. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermano. Para los que no han leído este capítulo, aquí en el contexto de estos versículos que vamos a estar leyendo, hablan del mensaje que el apóstol Pablo le da a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, cuando él se despide de ellos. Y le dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. Vamos a hacer una pausa ahí por un momento. Recuerda que las muchas aguas, el río que sale de la boca de Satanás representa, ¿qué cosa? La falsedad y la mentira, la falsa doctrina como un arma que Satanás usa para destruir la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los ancianos, yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, y dice, hermanos, entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que muchas
a lo largo de la historia de la iglesia, una de las armas que Satanás ha usado y que ha sido muy efectiva es precisamente falsas doctrinas y falsos maestros que se han levantado dentro de la iglesia para pervertir el evangelio con el propósito de arrastrar a los discípulos tras ellos, como dice Pablo. Hombres perversos que corrompen el evangelio para llevar a las personas a poner su confianza y su seguridad en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, la simiente de la mujer. Doctrinas perversas que llevan al hombre a ponerse en el centro de ellos mismos, como si ellos mismos fueran Dios. Hermanos, esta es una de las maneras en la que Satanás hace guerra. Las falsas doctrinas, los falsos maestros, hermanos, es una expresión de la guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos. Y es por esa causa que tú y yo debemos dedicar nuestro tiempo, hermanos, a estudiar la palabra. Fíjate que cuando Pablo nos advierte, él le dice: yo os encomiendo, dice, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Hermanos, debido a la guerra espiritual en que tú y yo, hermanos, quiero ser claro en esto, debido a la guerra espiritual en la que tú y yo nos encontramos, y debido a que una expresión de este conflicto es la falsa doctrina que como un río arrastra a muchos, la iglesia, tú y yo debemos dedicar tiempo a orar, debemos dedicar tiempo a leer la Biblia, y no solamente a leer la Biblia, tú y yo debemos dedicar tiempo a meditar en la palabra, estudiar en la palabra y profundizar en la palabra. Es tiempo de que la iglesia deje de leer la Biblia simplemente por leer la Biblia. Leí ya el Salmo 2, ya leí el capítulo de la Biblia que me corresponde. No, hermano, Satanás te ha hecho pensar que simplemente con que la leas ya es suficiente. Léela y ya sales de eso. No, hermano, es tiempo de que tú dediques tu tiempo, valga la redundancia, a sentarte, a abrir la Biblia, orar y decirle: Señor, abre mis ojos para yo poder ver y la gloria de tu nombre en tu palabra. Medita en ese pasaje, profundiza en ese pasaje, aprende de Dios, conócelo a Él, para que no seas arrastrado por el río de agua de la falsa doctrina. Es tiempo de que dejemos, hermanos, de perder nuestro tiempo y volvamos nuestros ojos a la Escritura, la cual es suficiente para edificarte en la fe. Por eso muchos, hermanos, y cuando yo hablo de falsa doctrina, la mente de nosotros se va a Guillermo Maldonado, Joel Austin. La mente de muchos de nosotros se puede ir a Dante Gebel, que by the way, yo no sé, hermano, mira, cuando tú conoces la doctrina bíblica, cuando tú estudias la Biblia y tú estás profundizando en la sana doctrina, tú puedes identificar fácilmente la falsa doctrina. Porque la Biblia es el lente a través del cual nosotros interpretamos todo lo que nosotros escuchamos y vemos. Y tú necesitas profundizar en la Escritura, hermano. Pero muchas veces no nos vamos a ir al extremo de Dante Gebel, que es un falso maestro. No nos vamos a ir al extremo de Guillermo Maldonado o de Cash Luna y de todos estos hombres que son paradigmas de la falsa doctrina y los falsos maestros. No vamos a irnos al ejemplo de tantas mujeres que se han levantado dentro de la iglesia y proclamándose pastoras de la iglesia, los cuales la Biblia no reconoce. No vamos a irnos a ese extremo. No vamos a irnos al extremo de los apóstoles, de los falsos apóstoles que se han levantado entre la iglesia. No, hermano, la falsa doctrina es tan sutil como, hermano, como cosas como por ejemplo, venimos a la iglesia, damos nuestra ofrenda, cantamos al Señor, hacemos buenas cosas, buenas obras y creemos en nuestra mente y es suficiente. Eso es falsa doctrina. Porque Dios no quiere simplemente que tú vengas a la iglesia. Dios quiere que tú le conozcas.
Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere que tú te deleites en Él. Él quiere ser la perla de gran precio en tu vida. Él quiere que tú le conozcas a tal punto que tú puedas decir, no hay nada como Cristo. Toda doctrina que diluya la gloria de Cristo delante de nosotros es una doctrina falsa. Toda doctrina, toda enseñanza que te lleva a leer la Biblia y te lleva a ti a ponerte en el centro de la Biblia, es una doctrina falsa, porque la Biblia no es para ti. O sea, no es acerca de ti. La Biblia es acerca de Cristo y de su gloria. Y cuando tú lees la Biblia, tú tienes que ver a Cristo. De otra manera, la estamos leyendo mal. Esta guerra espiritual, esta falsa doctrina se pone manifiesto de muchas maneras. Pero también Satanás hace guerra, no solamente, hermanos, distorsionando el carácter de Dios en nuestra mente, no solamente, hermanos, a través de falsa doctrina, sino que también Satanás hace guerra contra la iglesia, hermanos, persiguiendo a la iglesia. Y por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero, hermanos, bueno, vamos a verlo, porque vamos a dejarlo aquí. El domingo que viene vamos a continuar con este tema. Mira el versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son tres maneras fundamentales: distorsionar el carácter de Dios, propagar la falsa doctrina en la iglesia para dividirla y destruirla, y en tercer lugar, haciendo guerra contra la iglesia. Y la guerra que Satanás hace contra la descendencia de la mujer, que somos nosotros, es a través de gobiernos impíos que persiguen a nivel mundial la iglesia de Jesucristo con el propósito de destruirla. Ahora, hermanos, esto lo vemos, por ejemplo, cuando se levantan reyes y gobernantes impíos que hacen leyes para promover movimientos sociales que son contrarios al Evangelio y que tienen como objetivo perseguir a aquellos que levantan su voz en contra de estos movimientos, en contra de la iglesia. O sea, tiene como objetivo perseguir a la iglesia cuando la iglesia levanta su voz en contra de estos movimientos. Eso es parte de este conflicto espiritual. Déjame ponerte un ejemplo. Y quiero hacer una aplicación bien sencillita de este punto. Esta guerra espiritual, esta persecución, Satanás la lleva a cabo a través de gobernantes e imperios en el mundo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en Mateo, cuando Cristo le habla a los discípulos, dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Dice Cristo, sabiendo que a los profetas que fueron antes de ustedes fueron también perseguidos. Gozaos y alegraos. Satanás usa gobernantes y reinos de este mundo para hacer leyes que dañen y restrinjan el ministerio de la iglesia en el mundo. Porque a través del ministerio de la iglesia en el mundo, hermano, el reino de Dios va avanzando en el mundo. Es por eso, hermano, que nosotros debemos orar. ¿Por qué? Por los gobernantes. Es por eso, hermano, que la iglesia, a la hora de votar por los gobernantes, debe de votar y con una perspectiva bíblica del voto. ¿Por quién voy a votar? Hermano, yo lo he dicho muchas veces en la iglesia y es bueno que esta aplicación, porque estamos cerca de las elecciones. Los cristianos, cuando votamos, no votamos a través de los lentes de inmigración. Votamos a través de los lentes de la Escritura. ¿Cuál de estos dos gobernantes? ¿Saben? Hay veces que ninguno de los dos gobernantes, ningún partido político es cristiano. Pero yo en buena conciencia no puedo votar por partidos políticos que promuevan el aborto, que promuevan el homosexualismo, el movimiento LGTB. No puedo votar en buena conciencia por gobiernos o por partidos políticos que, hermanos, intentan poner al hombre en el
y establecer leyes que sirvan para el detrimento de la iglesia. Yo tengo que votar desde una perspectiva bíblica, sabiendo, hermanos, que Dios usa nuestro voto para hacer su voluntad en la tierra también. Sabiendo que Satanás usa a los gobernantes impíos para hacer guerra a la iglesia, yo no voy a votar por un gobernante que sea abiertamente contrario al evangelio, simplemente porque me prometa, que me va a perdonar la deuda estudiantil, o porque le va a dar visa a todos los indocumentados. Los cristianos no votamos así, porque los cristianos sabemos que la elección de presidentes en el mundo es parte de una expresión de este conflicto espiritual. Ahora bien, hermano, quiero terminar con esto. ¿Cómo tú respondes a esta verdad? ¿Cómo tú respondes a la verdad de que tú y yo estamos en medio de un conflicto espiritual? Bueno, en primer lugar, debemos hacer lo que Pablo exhortó a los ancianos de Éfeso. Como decía hace un momento atrás, hermanos, no pierdas tu tiempo. Estudia la Biblia. Conoce a tu Dios. Dedica tiempo a conocer a Cristo para que lo puedas atesorar y no seas arrastrado por la falsa doctrina. Hermanos, es importante que tú conozcas a Dios, que tú te dediques a conocer a Dios y que tú no solamente ores, sino que pidas a Dios, abre mis ojos para poder conocerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando Satanás distorsiona o intenta distorsionar el carácter de Dios en tu mente y tus emociones se empiezan a inclinar, a cuestionar a Dios, tú tienes que hablarle verdad a tus emociones, tienes que hablarle la verdad de la palabra de Dios, tienes que hablarle verdad a tu mente, a tu intelecto, tienes que refutar esos argumentos, hermanos, que se levantan en contra de Dios. Tienes que refutarlo no con el argumento de la lógica, sino con el argumento de la palabra de Dios, que es suficiente. Tú necesitas estudiar la Biblia. Tú necesitas, hermano, escuchar con regularidad la palabra de Dios ser predicada para que te puedas alimentar y puedas permanecer fiel. Tú y yo necesitamos recordarnos unos a otros el Evangelio todos los días. Tú y yo necesitamos decirnos la verdad en amor para que seamos conformados a la palabra de Dios, a la imagen de Jesucristo. Tú no puedes ignorar que tú estás en medio de una lucha. Tú no puedes ignorar que tú estás en medio de un conflicto espiritual. La única manera de permanecer, yo creo que tú me escuches bien, iglesia, la única manera de permanecer firme en medio de ese conflicto es, hermanos, permaneciendo anclados en Cristo, viviendo para la gloria de Cristo y amando más a Cristo que sobre todas las cosas. Te lo repito, la única manera de nosotros permanecer firmes en este conflicto es permaneciendo en Cristo. Y tú permaneces en Cristo cuando permaneces en su palabra. Hermano, no es en vano, como lo hemos dicho siempre, una de las disciplinas espirituales más difíciles es leer la Biblia. ¿A ti nunca te ha pasado que cuando tú vas a leer la Biblia, es cuando más sueño te da? Cuando vas a orar, no es cuando más sueño te da. Cuando vas a orar y leer la Biblia, es cuando vienen a tu mente todas las cosas que tienes que hacer, que pueden esperar, pero en ese momento tú crees que son urgentes. Porque esa es una expresión de esta guerra espiritual. Para tú permanecer firme, tú tienes que permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Tú tienes que amar a Cristo más que a tu propia vida. Y tienes que vivir para la gloria de Cristo. Es la única manera de permanecer firme en este conflicto. La próxima semana vamos a regresar a este capítulo y vamos a estar considerando cuáles son los recursos que Dios ha provisto para la iglesia,
para que podamos hacer frente a este conflicto espiritual. Si tú estás en esta mañana aquí, sin Cristo, quizás tú puedes pensar, yo no soy parte de ese conflicto, yo estoy bien. Bueno, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, tú tienes un conflicto, un gran conflicto. Y tu conflicto es que estás en enemistad con Dios. Dios, la ira de Dios está sobre ti por causa de tu pecado. Tú estás camino al infierno sin poderte salvar a ti mismo. Pero la buena noticia que tengo para ti en esta mañana es que Cristo, el Hijo de la mujer, que vino a regir con vara de hierro, ocupó tu lugar en la vida. Él cumplió la ley de Dios a la perfección en tu lugar. Murió en la cruz del Calvario. En la cruz Él experimentó el juicio, la ira de Dios que tú merecías. Él experimentó el infierno mismo en la cruz. Murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Para que si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, tú seas salvo. Y es por eso que en esta mañana, en nombre de Cristo, yo te ruego, rebelde pecador, arrepiéntete de tu pecado y pon tu confianza en Jesucristo, el Hijo de la mujer, porque Él ha tomado el poder y ha comenzado a reinar. Amén. Ven a Cristo en esta mañana. Amén. Arrepiéntete y sé salvo. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias, oh Dios, por la palabra que ha sido predicada en esta mañana. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos a la realidad de que vivimos en un conflicto, que nos has enseñado cómo permanecer firme. Señor, en esta mañana quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú uses este mensaje para, Señor, hablar a tu pueblo, para hacernos meditar en nuestra realidad como iglesia en este mundo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica este mensaje. Señor, y mueve nuestros corazones, porque estamos en guerra. Mueve nuestros corazones a animarnos unos a otros en esta semana, Señor, con la verdad del Evangelio. Señor, ayúdanos a orar unos por otros en esta semana, a buscarnos, a procurarnos unos a otros en esta semana, para animarnos, edificarnos, amonestarnos con tu palabra, para que seamos conformados a la imagen de Cristo. En esta semana que hoy comienza, mueve nuestros corazones a profundizar en tu palabra, para que podamos hablar verdad a nuestras emociones y a nuestra mente. Cuando Satanás intente, Señor, distorsionar tu carácter en nuestras mentes. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para estar preparados para el día en que tengamos que ser perseguidos por causa tuya. Señor, líbranos de ignorar las artimañas del diablo y enséñanos y ayúdanos para estar preparados. Usa este mensaje para hablar, para salvar a los que no te conocen en este día. Prospera tu palabra en el corazón de los incrédulos, dándoles vida nueva por medio del Evangelio. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.